Bueno, hoy me he despertado, he abierto la aplicación del mapa, he abierto la aplicación del tiempo, he buscado un sitio donde no diera nada de lluvia y ahí es donde he puesto el destino de hoy. Hoy vamos a un pueblo que se llama Duns. Es un pueblo que está alrededor de 1 hora de Edimburgo más o menos. Y es un pueblo muy famoso por el tema del motocross, porque tiene un circuito de motocross donde se hacen varios campeonatos y es un pueblo muy famoso por eso. Y creo que también se corren algunos rally y demás. La intención de hoy es el cruzar varios pueblos hasta que lleguemos a Duns y por el camino a ver si encontramos algún tipo de garaje abandonado, taller abandonado, coches abandonados o algo así por el estilo, del estilo de las fotografías que me gustan a mí, como las que estáis viendo por aquí. A ver si encontramos algo de ese estilo y podemos hacer alguna foto así para llevarnos a casa hoy. Sí que en la aplicación del tiempo me salía que iba a haber bastante niebla por alguna de las zonas de las que vamos a coger hoy. Eso hasta me gusta más incluso para la fotografía, porque le da un rollo así muy característico de aquí de Escocia, ¿no? Esa niebla. Así que nada, vamos a arrancar y a ver qué nos encontramos por el camino. Estos son de los sitios que más me gustan para hacer fotos, este tipo de localizaciones, así todo abandonado, garajes abandonados. Y lo bueno de aquí de Escocia es que en cada carretera que te metes hay un taller así abandonado como este de aquí atrás. Y cada vez que voy de ruta voy parándome cada 2x3 porque me tengo que parar a hacer fotos a este tipo de sitios. Bueno, vamos a ver si sacamos alguna fotillo buena aquí, ¿no? Listo, yo creo que algunas fotillos de aquí nos ha salido, ¿no? El primer pueblo por el que hemos pasado y ya tenemos un taller abandonado. Vamos a ver qué más nos espera en este camino. Y esto es por lo que me gusta tanto Escocia, tío. Te metas por la carretera donde te metas, te encuentras lugares así, donde no hay nadie, no pasan coches, solamente naturaleza. Es que no hay final allí al fondo. Es que la carretera va para allá, para el fondo. Y es que no se ve nada más que naturaleza, la doña señora y yo. Es lo único que hay por aquí. No pasa nadie. Bueno, hombre, ahora me va a dejar por mentiroso el único coche que ha pasado en todo el día. Pero bueno, es lo único que hay. Está guapísimo, tío. Te metas por las carreteras donde te metas. Qué pasada, tío. Mira qué guapo el puente por debajo. A saber de qué año es este puente, tío. Qué cosa más guapa. Me he tenido que parar en este pueblo sí o sí, porque no me esperaba que pasáramos por aquí. Y no veas si está guapo el pueblo, que hay un montón de cosas para hacer fotos. Vamos a ver si podemos hacer alguna. Esta para la miniatura está guapa, ¿eh? Lo malo es después ponerle las letras. Que con el fondo así tan borroso no se ve mucho. Vamos a hacerla de otro ángulo. No, es que no se va a ver. Está guapa la parada esta de autobús, está guapa, ¿eh? A ver si nos sale una fotillo guay de la parada. Pasa que el fondo es demasiado... Está el fondo demasiado iluminado por la niebla. Por cierto, hoy estoy estrenando cámara. Esta cámara con la que estoy grabando es una cámara nueva. Es la DJI Osmo Pocket 3. Que se supone que da muchísima calidad, pero no sé, ustedes lo estaréis viendo antes que yo, porque la estoy probando ahora mismo. Hoy es el primer día que la estoy probando. No he hecho ninguna prueba con ella ni nada de eso, así que veremos a ver cómo se ve. Espero que sea bastante bien, ¿no? Yo creo que sí, desde la pantallita que tiene aquí, porque tiene una pantallita donde me veo, desde ahí se ve bastante guapo, la verdad. Así que espero que el resultado sea bueno. Vamos a ver si hacemos alguna fotillo más, ¿no? Esta casita de aquí detrás mía, la que está ahí, esa tiene muy buena pinta, pero desde el otro lado. Así que voy a coger la cámara y puedo hacer una fotillo desde allí.
Buah, está todo lleno ahí de escombros y demás. Yo creo que va a quedar guapa aquí la foto, ¿no? Yo creo que esta es la buena. Bueno, tú sabes, no sé. No termina de convencerme. A ver aquí. Vamos a seguir, que ya casi llegamos a Duns. Y ya empieza a entrar el hambre. Yo que voy a las casas esas de ahí. Por final vamos a probar a hacer la foto de la miniatura aquí, que hemos encontrado una zona bastante guapa con todos los troncos ahí cortados y demás, con toda la pila esa de troncos ahí cortados, y a ver si podemos hacer la foto de la miniatura aquí guay, ¿no? Yo creo que aquí pues está bastante guapa. Me tengo que acordar siempre de dejar bastante hueco, tanto por arriba como por abajo de la foto, porque la miniatura después del vídeo de YouTube le tengo que recortar arriba y abajo para el formato que tiene la miniatura de YouTube. Pero bueno, yo creo que aquí pues está muy guapa. Vamos a hacer otra también, un poquito más personal. Esta está guapa. Y ahora sí que sí, seguimos para Duns, que creo que está como a 10 minutillos, tiene que estar por ahí. Y por fin llegamos al pueblo de Duns. Pues justo llegar al pueblo nos dimos cuenta de que estaba todo cerrado. No entiendo por qué, era sábado a las 1:30 de la tarde, así que me imagino que debería de haber algún festivo en el pueblo o era algún tipo de día festivo ahí en el pueblo, no lo sé, pero estaba todo cerrado, no había ni una cafetería abierta, ni un bar abierto, nada. Así que terminamos la ruta ahí. Mi plan era el quedarnos por ahí a comer y tomar algo por ahí en el pueblo, pero al final decidimos volvernos a casa y ya tomar algo aquí tranquilo. Por cierto, se me olvidó comentar en el vídeo que la cámara que usé para las fotos del vídeo está Fujifilm X Pro 1. Es de mis cámaras favoritas que he tenido. Me encanta salir con esta cámara. Lo único malo es que es una cámara que tiene ya 14 años, creo, es del 2012, o sea que sí, 14, casi 15 años tiene ya la cámara, entonces se le nota un poco que le cuesta ponerse a la altura de la tecnología nueva de ahora, incluso a la hora de editar en Photoshop o lo que sea. Pero sí, es una cámara que me encanta, es pequeña, da buenos resultados, lo único que eso, lo que digo, que ya se le va notando un poquito el paso del tiempo. Y el objetivo que iba usando ayer es un 23 milímetros de Fujifilm, que equivale a un 35 milímetros en full frame, digamos, en distancia en focal real, y es un objetivo de focal fija que me encanta usar porque es súper pequeño, pesa poco, la calidad que da es increíble, y es un tipo de objetivo que siempre me gusta usar cuando salgo, porque es eso, la calidad que da es increíble, el tamaño ocupa muy poco, el peso también es poquísimo, y para lo que no sepáis mucho de fotografía, un objetivo de focal fija es que no tiene zoom, te tienes que mover tú o alejarte porque el objetivo en sí, la cámara, no tiene zoom. Pero bueno, eso es algo que me gusta porque con el paso del tiempo y probando tantos objetivos y después de tantos años te das cuenta de el objetivo que de verdad necesitas, el que más te gusta usar, el que te da ese encuadre y esa perspectiva que más te guste. Entonces al final eso, das con este tipo de objetivo y con el que te adaptas perfectamente. No quiero tampoco meterme en muchos detalles de cámara y demás porque no sé si es un tema que os interesa y tampoco quiero aburrir, pero si os interesa que hable más del el tipo de equipo que uso cuando salgo a hacer fotografía y demás, me lo decís ahí en los comentarios y en próximos vídeos sí que comento un poco más el que llevo conmigo cuando salgo a hacer fotos, ¿no? Y otra cosa que quiero enseñaros es que así es como termina la moto después de salir un día por aquí por Escocia en el que hay lluvia o hay mal tiempo. La moto siempre termina asquerosísima, como estáis viendo ahí en las imágenes. Casi siempre que sacas la moto tienes que lavarla a la vuelta y es uno de los contras del vivir aquí en Escocia, ¿no? Bueno, especialmente en invierno. En verano sí que si no ha llovido tanto como el año pasado, que hizo muy buen tiempo, no tienes que estar lavándola tan constantemente, pero un día normal aquí en Escocia, que salgas a hacer una ruta, la moto está limpia antes de sacarla y así es como terminó cuando llegamos de hacer la ruta. Y nada, vídeo bastante cortito hoy, espero no tardar mucho en traer el siguiente vídeo y ya nos vamos viendo. Hasta pronto.